¿Te has dado cuenta que la calle está llena de personas, de seres humanos que sienten y piensan igual que tú, cada uno con su vida, cada uno con su historia personal, cada uno con sus propias emociones? Aunque desde hace un tiempo, cada vez sus emociones se parecen más y van acompañadas de un diálogo interno parecido. ¿Cuánto durarán los malos tiempos? ¿Podré pagar la hipoteca? ¿Perderé mi trabajo? ¿Encontraré trabajo? ¿Seré demasiado joven o demasiado viejo? ¿Les gustaré en la entrevista de trabajo? Es el diálogo interno del miedo a no ser lo suficientemente bueno para poder sobrevivir a los malos momentos y al salir victorioso de tu propia batalla personal. Pero estos miedos quizás tuvieron su inicio. Déjame que te cuente una historia de la que quizás tú hubieras podido ser el protagonista o no. Quizás creciste dentro de una familia constituida por tus padres, de personas que te cuidaron en tus primeros pasos por la vida y que te vieron empezar a hablar, dar tus primeros pasos y hasta correr, saltar y probablemente caer. El mundo era un lugar apasionante, lleno de aventuras y descubrimientos constantes. Pero justamente cuando empezaste a descubrir todas estas maravillas, quizás te dijeron que fueras con cuidado, que el mundo estaba lleno de peligros y que si arriesgabas podrías ponerte en peligro. O mucho peor, equivocarte. Y es que si los mayores lo decían, debía ser cierto, ¿no? El tiempo pasó y quizás empezaste a ver amenazas, peligros y posibles equivocaciones por todas partes, por lo que empezaste a arriesgar menos y cuanto menos arriesgabas, menos sufrías, con lo que parecía que los mayores tenían, al fin y al cabo, razón. Y llegó la escuela y descubriste a muchos más niños. Algunos parecían mucho más listos que tú, ya que acertaban a más preguntas, y hasta parecían más fuertes o más rápidos, ya que llegaban más lejos y más altos que tú. Mientras tu profesor te enseñaba cosas en clase, quizás te dijo que tus sospechas eran ciertas, porque realmente esos otros niños eran más listos y más fuertes que tú. Y por supuesto, te lo creíste. A partir de ese momento, y al no ser ni tan listo, ni tan alto, ni tan fuerte como otros, empezaste a tener miedo que se dieran cuenta de ello, a equivocarte y a mostrar tus debilidades. Además, y irremediablemente, tarde o temprano terminabas equivocándote, en ese horrible momento donde todos los niños se reían de ti, y donde el profesor te decía que si continuabas así, nunca llegarías lejos. Tantos años de equivocaciones, miedos y situaciones vergonzosas quizás desembocaron en una entrevista de trabajo con nervios y temores y conformándote siendo un simple engranaje dentro de la máquina del mercado laboral, con un trabajo poco atractivo, pero al menos seguro y que te permitía pagar la hipoteca. Hasta que llegó la crisis, bancos quebrando, desempleo, imágenes de un crack en blanco y negro, amigos sin poder pagar la hipoteca, gente buscando comida en containers y lo peor de todo, un miedo galopando desenfrenadamente y compartido por todos los que temían como tú por sus casas, por sus hijos y en definitiva por su futuro. ¿Pero qué puedes hacer tú? Solo eres alguien ni muy alto, ni muy fuerte, ni muy listo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si la historia hubiera sido diferente? Imagínate que estás con tus padres o seres queridos y les preguntas, ¿cómo sabes que es tan peligroso el mundo? ¿Solo porque a ti te pasó, me tiene que pasar a mí? ¿Por qué no puedo aprender del mundo? Piensa que eres un niño y que te estás ensuciando más, riendo y llorando más, que descubres que del dolor se puede pasar al aprendizaje, que solo tropezándote puedes aprender a correr más rápido, que no necesitas a nadie más para volar, soñar, sentir, respirar el aire, disfrutar del sol o de una simple margarita, que has descubierto que sí puedes hacer cosas a pesar de los demás y que eso te hace más astuto, más sabio, más vivo. Imagínate llegando a la escuela, mirando con curiosidad a tus nuevos compañeros, corriendo y saltando más que ellos, aun a pesar de resbalarte y caerte, que te equivocas muchas veces y respondes correctamente a muchas más, que te levantas cada vez que tienes una idea alocada en tu cabeza, soñando en lugares imposibles, ayudando a tus compañeros, colaborando con ellos y no viéndolos como una amenaza, sino como una oportunidad de aprender de su modo de pensar. Que piensas que los profesores quizás no siempre tienen la razón, simplemente por ser más altos o saber más cosas, o porque te dijo papá que creyeras lo que te dijeran. Porque ni papá era un experto en profesores, ni los profesores expertos en el futuro,
y menos en el tuyo. Que aunque algo te haya pasado en el pasado, no quiere decir que te siga pasando en el futuro. Que las experiencias ayudan, pero no condicionan. Que de los errores se gana más de lo que se pierde. Y que la creatividad tiene que ver más con la valentía de pensar diferente. Del mismo modo que la sabiduría tiene que ver con la valentía de cuestionarse lo sabido hasta ese momento. Imagínate que por pensar de este modo apruebas más exámenes, con lo que confías más en ti mismo y gracias a eso ves en la vida muchas más oportunidades que peligros. Que empiezas a pensar que las personas más felices y más seguras de sí mismas son las que atraen a más gente, que cuando más se intenta, más cerca se está del éxito y que coleccionando errores se gana mucho más conocimiento. Imagínate que andas por la calle y te das cuenta que existen personas que más que compañeros de penas y fatigas, lo que necesitan es a alguien como tú, a alguien que les permita ver el mundo de un modo diferente, donde la pregunta clave sea: ¿qué quiero para mí y los míos? ¿Cómo yo puedo pensar para conseguir lo que quiero y hacer que mi entorno cambie con ello? ¿O cómo con mi esfuerzo yo puedo mejorar y al mismo tiempo que todos lo hagamos? Imagínate convirtiéndote en un pequeño héroe de tu vida, una referencia para aquellos que tienes a tu lado, entregando esperanza y mostrándoles que el futuro es algo que se construye y no algo que ya está escrito. Pues bien, quizás el pasado no se pueda cambiar, y lo que pasó, pasado está. Pero definitivamente ahora tienes una excelente oportunidad de pensar diferente, de pensar de manera que seas mucho más de lo que nunca te atreviste a pensar, y puedas atreverte a creer mucho más en ti y hacer mucho más a pesar de las circunstancias. El pasado ya pasó, pero el futuro está por construir.